Hola mis amigos y gracias por permitirme llegar hasta ustedes en esta nueva ocasión, en la continuación de la serie titulada La verdad de la mentira. Si has visto los dos primeros videos de la serie, entonces ya estás preparado para este, que viene a ser crucial para poder conocer y entender la gran verdad de la mentira que ha envuelto a la humanidad desde el inicio mismo de esta. Pero si no lo has visto, te recomiendo a que vayas a mi canal de YouTube, Las Respuestas Más Buscadas, y los vea, para que puedas conocer la cronología de los acontecimientos que estamos tratando. Pues bien, en este video vamos a hacer un análisis minucioso del segundo capítulo del libro de Génesis como nunca nadie se ha atrevido a hacerlo. No sé si sabe que este capítulo trata sobre la segunda creación. Y les digo esto porque muchas personas e incluso muchos sistemas de creencias no se han dado cuenta de esto. Y si han notado algo, no le han puesto la debida atención. Y es la falta de atención que ha creado y ha hecho la diferencia entre la verdad y la mentira de los problemas que han afectado a la humanidad desde el inicio de esta hasta el día de hoy. Vamos a analizar versículo a versículo este capítulo para poder descubrir en qué punto de la historia es que se inicia la debacle de la humanidad. Y le aseguro que lo que va a descubrir impactará su vida para siempre. Ahora, también quiero advertirle que si no es usted una persona de mente abierta, no mire este video, pues el mismo contiene información que puede afectar su creencia y al final su psiquis. Pero, como dijo Jesús, que la verdad hay que conocerla porque es el conocimiento de ella que nos libera. Este capítulo empieza con lo que deberían ser los versículos 32, 33 y 34 del capítulo 1, ya que, si nos damos cuenta, es una continuación inconclusa de este, debido a que el capítulo 1 mantiene un conteo cronológico de los días en que este Dios hace sus obras. Y es en el versículo 3 precisamente del capítulo 2 que vemos que esta cronología concluye, ya que dicen estos tres versículos lo siguiente: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En otras palabras, que el capítulo 2 realmente empieza en el versículo 4, y es de ahí que entonces vamos a partir. Pero antes quiero recordarles que el creador del capítulo 1, después de haber terminado todas sus obras en el día 6, dura un día más revisándola y asegurándose de que todo está perfectamente bien y que no se le haya quedado nada. Y es luego de esto cuando las concluye. Hago esta salvedad en este punto porque esto es clave para poder entender lo que sigue a partir del versículo 4 de este capítulo. Recuerden que si Dios es eterno, Él no se cansa. Entonces, debemos de tener cuidado de cómo interpretamos las cosas. Y oigan cómo comienza este versículo. Y dice así: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ok, si fuera por la primera oración de este versículo, cualquiera diría que el escritor de la obra está haciendo referencia a la conclusión de la creación del primer capítulo, cuyo creador dice que fue Dios. Pero no, sino que la segunda oración lo especifica claramente cuando dice el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Es decir, que esta segunda oración aclara que a la creación que se está refiriendo aquí el autor es a la hecha por el Dios Jehová. Puesto que, si nos fijamos al leer el capítulo 1, nunca en este capítulo se menciona la palabra Jehová, sino Dios. Por ejemplo, y dijo Dios, y creó Dios, y vio Dios, etc.
Y es por eso que dije al principio que los 3 primeros versículos del capítulo 2 son la continuación y conclusión del capítulo 1, puesto que a quien hace referencia es a Dios, el creador del capítulo 1, porque es Él que concluye su obra en el 7º día. Y hago esta aclaración para que vayamos viendo que el creador del primer capítulo del libro de Génesis, Dios, no es el mismo del capítulo 2, Jehová, como tampoco Jehová fue al que Jesús llamó su Padre, ya que nunca mencionó su nombre ni aparece su nombre tampoco en el Nuevo Testamento. Pero esto lo vamos a ir viendo en el transcurso del análisis. Dice el versículo siguiente que creó Jehová, Dios, toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Pues bien, lo que vemos en estos 2 versículos es que el Creador, Jehová Dios, solo está pensando, es decir, creando en su mente todas las plantas del campo antes de que éstas aparezcan en la tierra. Lo mismo que todas las hierbas antes de que éstas nazcan. Como digo en el segundo video de esta serie, que toda creación está compuesta de 2 partes. Primero, la creación mental, que es la que está haciendo este creador ahora, y luego la creación física o material, que es la que él va a hacer cuando las condiciones sean propicias, porque la tierra estaba sumamente caliente y llena de vapor, y esto no permitía que hubiera vida en ella. Por lo tanto, que había que esperar que ésta se enfriara y que el vapor de agua se condensara, formándose así las nubes que luego se precipitarían a la tierra en forma de lluvia. Otra cosa que podemos ver aquí también es que la tierra fue hecha para que el hombre la trabajara, la labrase, como dice la última oración del versículo 5, contrario a lo que nos han dicho las tradiciones, que el trabajo lo puso Dios como castigo al hombre. Y el versículo 7 dice lo siguiente: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre luego llegó a ser un ser viviente. Como podemos ver, hasta este punto no hay un orden cronológico de los hechos como sucede con la primera creación que vimos en el primer capítulo, sino que lo que notamos es que este creador, Jehová, de acuerdo a como lo está narrando el escritor, pasa de un pensamiento, como dijimos, el de crear las plantas y las hierbas del campo en su mente, a un hecho concreto, la creación del hombre del polvo de la tierra. Lo cual nos indica que, como ya habíamos mencionado también anteriormente, que en la tierra ya no había humedad, es decir, ya no había vapor de agua, sino que estaba seca. Y es del polvo de ella que este creador dice que hizo al hombre, que sopló en su nariz aliento de vida y que luego de esto el hombre pasó a ser un ser viviente. Entonces, podemos llegar a la conclusión que lo que él hizo fue una figura de tierra, la que luego llenó con su aliento o espíritu. Y algo que tenemos que recordar es lo siguiente, y es que si Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo para respirar, sino que es una energía. Y cuando dice que Él sopló en las narices del hombre aliento de vida, lo que significa es que lo llenó con su espíritu. Es decir, lo llenó de su energía. También otra cosa que quiero que noten en esta creación es que Jehová, lo único que ha creado hasta ahora, es un solo ser, al hombre. Distinto al otro creador que dice que los creó a los dos a la vez, hombre y mujer, varón y hembra, como hizo
con todos los demás seres vivientes para que se procrearan. Dice el versículo 8 lo siguiente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Otra versión dice, y plantó Jehová Dios un jardín en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y bueno para comer. También en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, es a partir de este versículo cuando las cosas se ponen muy interesantes y cuando comenzamos a ver detalles que nunca antes se habían visto. Es decir que no deje de ver el siguiente video porque lo que viene estoy seguro que va a estremecer los dinteles del cielo, como dice Juan Luis Guerra. Por ejemplo, ¿por qué este Dios planta un jardín y pone al hombre allí? ¿Por qué hace hincapié en que los árboles eran atractivos a la vista y que eran buenos para comer? ¿Qué significa el árbol de la vida? Si la vida no es materia que se pueda conseguir al comer de un árbol que de por sí ya fue creado por la vida. ¿Y qué del árbol del conocimiento del bien y del mal? Si el bien y el mal son un sentimiento, no nada material que se pueda adquirir a través de la ingesta de un árbol o fruto. Pero esto y mucho más veremos en el siguiente video. Gracias.